Bienvenidos al módulo de emergencia, soy el Dr. David Silva y en esta ocasión vamos a tocar sobre el tema de anafilaxia. Primero vamos con algunas definiciones. Generalmente son tres las que tenemos que tener claro. La primera, anafilaxia como tal, es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por inmunoglobulina E y por los mastocitos eosinófilos. La reacción anafilactoide es similar, clínicamente es indistinguible. ¿Cómo la vamos a diferenciar? Es a través de la respuesta inmunológica que la media. En la reacción anafilactoide no existe una activación a través de la inmunoglobulina E, sino que se activan directamente los mastocitos y liberan la secreción de histamina al cuerpo de forma masiva, generando la respuesta similar de forma clínica al shock anafiláctico. Y el shock anafiláctico, que es el último cuadro importante en el contexto de la anafilaxia, es aquella reacción secundaria a la respuesta inmunológica masiva, sobre todo de histamina, que genera una vasodilatación severa, provocando una hipotensión que se vuelve inestable y puede ser potencialmente letal. Con respecto a la etiología, es decir, las causas que generan la anafilaxia, existen varias. Se considera que aproximadamente 2 de cada 10 casos no tienen un origen determinado y se lo llama idiopático. Pero en los demás, la mayoría tiene un desencadenante que se corresponde con un alérgeno del medio ambiente. En jóvenes, por ejemplo, la causa más frecuente suele ser alimentaria. Generalmente, los maníes o las nueces son el más frecuente reportado en los casos clínicos. Con respecto a los medicamentos, son otra causa muy frecuente de anafilaxia y es muy importante determinarla como médicos para poder evitar esta reacción que, como ya mencioné, es potencialmente letal. Los medicamentos pueden ser variados. Quizás los antibióticos como las penicilinas son los más conocidos y por ser ampliamente utilizados es que son la causa más frecuente medicamentosa en adultos. Finalmente, independientemente de la edad y más relacionado con la exposición ambiental y el medio en el cual se desenvuelve el individuo, van a estar involucrados los insectos, generalmente picaduras de los mismos, alacranes, escorpiones, otro tipo de insectos como hormigas o también las abejas, que es el más común que se presente como una anafilaxia a la picadura. Es decir, que después de ser picado por la abeja, el paciente va a generar una respuesta inmunológica severa, determinando toda la clínica que vamos a describir a continuación. Fisiopatológicamente hablando, la anafilaxia es una reacción inmunológica de hipersensibilidad, es decir, es exagerada a la que debería ser de forma adecuada o habitual en otras personas. Básicamente lo que sucede es que al exponerse una primera vez una persona a un alérgeno, pongamos por ejemplo la picadura del veneno de abeja, se genera un reconocimiento de este alérgeno o llamado también antígeno que eventualmente en una segunda exposición va a generar una respuesta alérgica. Esto está mediado a través de la inmunoglobulina E que activa ampliamente y de forma muy eficaz a los mastocitos. Los mastocitos tienen un receptor de su membrana de forma constitutiva que va a responder a esta inmunoglobulina E y una vez hacen contacto se va a secretar de forma masiva la histamina, que es la citocina principal que genera la clínica determinada en la anafilaxia. Básicamente y de forma muy amplia, podemos decir que el exceso de histamina lo que va a provocar es una vasodilatación severa y un aumento de la permeabilidad vascular. La permeabilidad vascular prácticamente va a generar las afectaciones cutáneas y la vasodilatación severa todas las manifestaciones que están generadas por un déficit de perfusión sanguínea, que van a ser prácticamente los síntomas o signos clínicos con respecto a daño de órgano blanco. Con respecto a la clínica, es decir, las manifestaciones sintomáticas que van a tener los pacientes que cursan una anafilaxia, va a depender en primer lugar del tipo de alérgeno y la vía a través de la cual ingresó al cuerpo. La primera va a ser la comida. Como recuerden las nueces o maníes, generalmente la reacción se va a dar aproximadamente a los 30 minutos. La segunda viene a ser la que está relacionada con las picaduras de insectos o mordidas de insectos. Esta generalmente desarrolla una respuesta a los 15 minutos. Y la medicamentosa,
que puede ser tanto por vía oral como por vías parenterales, generalmente produce una respuesta o bien de 5 minutos o bien inmediata. Ahora, los síntomas van a estar ligados a la vasodilatación, generalmente. En la sección cardiovascular del cuerpo, lo que vamos a tener es una hipotensión. Generalmente se considera como un criterio importante de anafilaxia que ésta sea menor a 90 con respecto a la presión sistólica, o que exista una disminución del 30% del valor basal que tiene el paciente. Con respecto a la sección o aparato respiratorio del paciente en un cuadro anafiláctico, se van a presentar los síntomas relacionados con un exceso de inflamación de la vía aérea, generalmente de la laringe, es decir, se va a presentar estridor, se van a presentar sibilancias si es que se afecta la zona bronquial, puede presentarse tos y disnea y taquipnea como una respuesta secundaria a la reducción del flujo respiratorio. Con respecto a la parte digestiva, pueden generarse algunos síntomas y es más frecuente que se presente cuando el alérgeno ingresó por vía oral, es decir, a través de la vía digestiva. Aquí se presentan síntomas habituales de compromiso digestivo, es decir, náusea, vómito, dolor abdominal y diarrea. Y con respecto a la piel, que es el signo más llamativo y es el más frecuente en cuadros anafilácticos no severos, es decir, que no desembocan en un shock. En la piel y en las mucosas vamos a tener manifestaciones clínicas secundarias a la vasodilatación y permeabilidad vascular. Entonces, en la piel vamos a tener eritema, es decir, enrojecimiento de la piel muy severo, generalmente generalizado. Tenemos prurito, es decir, comezón excesiva, y además urticaria, que viene a ser una inflamación o generación de abones en la piel. Tenemos otra manifestación clínica que se denomina angioedema. ¿Cómo la vamos a distinguir? Angioedema viene a ser una inflamación y vasodilatación profunda de la piel, es decir, en las zonas más profundas de la epidermis o ya llegando a la dermis. Y con respecto a la urticaria o abones como tal, son netamente superficiales, es decir, se localizan únicamente en las capas superficiales de la epidermis. Finalmente, como manifestación mucosa, podemos tener un exceso de mucosidades tanto en boca como en nariz, más frecuente en la cavidad nasal, que se va a manifestar como una congestión nasal y rinorrea abundante. El diagnóstico como tal de la anafilaxia es exclusivamente clínico. Vamos a mencionar algunos exámenes de laboratorio que nos pueden servir en diagnósticos diferenciales o en descarte de otras enfermedades, pero se recomienda que en un paciente con cuadro anafiláctico el diagnóstico sea rápido y el tratamiento tiene que ser inmediato ante la sospecha. Tenemos algunos criterios para determinar que existe una anafilaxia en un paciente. Primero, y es fundamental que los síntomas se desarrollen en minutos y horas, es decir, no tiene que ser un paciente que vino ya con 2, 3 o 6 horas con síntomas. Esto generalmente sería una enfermedad distinta. Tiene que ser en minutos o pocas horas. Y el paciente no debe haber presentado síntomas previo a este debut. Con respecto a los criterios, cualquiera de los que voy a mencionar se pueden presentar. Basta con uno de ellos para confirmar el diagnóstico de forma clínica y empezar el tratamiento. El primero es que exista una exposición conocida a un alérgeno, que ya mencionamos, sería comida, insectos o medicamentos, y a su vez que exista una hipotensión confirmada, es decir, una disminución de la presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio o una reducción mayor al 30% del valor basal que tenía el paciente de forma habitual. Otro criterio es que el cuadro agudo cutáneo, es decir, la presentación de urticaria, eritema, angioedema o abones, se acompañe de manifestaciones cardiovasculares, que sería la hipotensión, puede ser también la presencia de pulso filiforme, es decir, un pulso que es difícilmente palpable o incluso imperceptible, y además manifestaciones respiratorias, que pueden ser la disnea, taquipnea, estridor laringio o sibilancias a la auscultación. Pueden además presentarse manifestaciones severas de la vía respiratoria como cianosis o incluso pérdida de la conciencia si es que la inflamación laringea es demasiado intensa. Como tercer punto de criterio diagnóstico tenemos la exposición a un alérgeno más 2 o más de los siguientes síntomas que voy a mencionar. El primero, manifestaciones digestivas, dolor abdominal, náusea, diarrea, vómito. Manifestaciones cardiovasculares, no necesariamente hipotensión, pero sí taquicardia y presencia de pulso filiforme o pulso débil. Puede además presentarse dolor precordial relacionado con la hipoperfusión.
Manifestaciones renales, generalmente oliguria o anuria. Respiratorias, disnea, estridor, hipoxia y las manifestaciones secundarias a esta. Y en la piel, la presencia de abones, urticaria, angioedema. Mencionemos brevemente los exámenes de laboratorio que raras veces se utiliza en el manejo adecuado de un paciente con sospecha de anafilaxia. Este cuadro de laboratorio se usa básicamente para determinar causas secundarias o cuando el paciente tiene recurrencias muy seguidas de los cuadros anafilácticos. Exámenes de laboratorio, principalmente de sangre, vamos a tener la presencia de la triptasa sérica elevada en sangre. Este es un parámetro de laboratorio que se eleva sobre todo en los cuadros relacionados con anafilaxia propiamente dicha, es decir, mediada por inmunoglobulina E y por una activación directa de los mastocitos. Es una forma de diferenciar ciertos cuadros de activación anafiláctica mediados por bradicinina. Por ejemplo, una de las enfermedades sería el edema angioneurótico hereditario, que está relacionado con la inhibición del C1 de forma defectuosa. Además, otro parámetro adecuado, tomando en cuenta esta última enfermedad, serían los niveles del complemento C4, que van a estar disminuidos en el angioedema hereditario. El manejo o tratamiento que requieren los pacientes que tienen un cuadro anafiláctico, bien sea leve o llevado a un shock anafiláctico, que sería la forma severa, va a ser de forma inmediata. Generalmente se recomienda que sea dentro de los 10 a 15 minutos de la evaluación del paciente. El primer paso es estabilizarlo. Siempre es importante hacer el protocolo ABCDE, es decir, evaluar la vía aérea, la respiración, la circulación, la déficit neurológico y además de exponer si es que existe algún otro tipo de lesiones o heridas que podrían presentarse. En el caso del paciente, lo principal sería vía aérea, respiratoria y el control de la circulación. Una vez estabilizado el paciente, se tiene que administrar inmediatamente epinefrina o adrenalina de forma intramuscular en el vasto externo, en el muslo, en la zona anterolateral, para que se pueda reducir la inflamación y el exceso de vasodilatación severa que produce la histamina. La epinefrina se utiliza en las dosis de 1 en 1000, que es la dilución en la que viene la ampolla de 1 mililitro que les presento en la imagen. La dosis adecuada, dependiendo si es adulto o niño, es la siguiente. En adultos se recomienda que sea de 0.3 a 0.5 miligramos, es decir, del mililitro que está presente en la ampolla se utiliza 0.3 ml o hasta 0.5 ml por dosis en adultos. En niños la dosis es por kilo de peso y se aplica de 0.01 miligramos por kilo de peso con una dosis máxima de 0.3 miligramos por dosis. Ahora, ¿por qué se recomienda la zona anterolateral del vasto externo en el muslo sobre otras como el deltoides o los glúteos o incluso la vía intravenosa? Todas las guías clínicas que han evaluado la práctica correcta y el manejo adecuado para reducir las complicaciones y mortalidad de pacientes con anafilaxia han descubierto que la aplicación de la epinefrina en el muslo es la que genera las concentraciones más altas y de forma más rápida dentro de los primeros 5 minutos, por lo cual se recomienda. Además, al compararla con una vía intravenosa, tenemos dos complicaciones o dificultades. La primera, que es un acceso difícil en un paciente que ya tiene vasodilatación y que por ende va a tener unas venas difícilmente localizables, al menos las que son palpables. Y la segunda condición es que la epinefrina tiene que ser diluida para ser administrada por vía intravenosa, es decir, no se va a utilizar la concentración 1 en 1000, sino 1 en 1.000.000, que es la que se indica para infusión continua, como les voy a explicar en una de las complicaciones de la anafilaxia. Finalmente, es obvio, pero hay que mencionar que si es que se puede o todavía no se encuentra el alérgeno, si es que es una picadura, se lo debe localizar y se lo debe retirar para evitar complicaciones secundarias a un exceso de respuesta inmunológica, como puede ser la reacción anafiláctica bifásica. Finalmente, tenemos el tratamiento adyuvante. Como su nombre lo indica, no es prioritario y se lo aplica una vez que ha sido estabilizado el paciente y hemos administrado de forma correcta la epinefrina y el paciente se encuentra al menos en una situación controlada. En este punto lo que podemos administrar son antihistamínicos, pueden ser por vía oral o por vía intravenosa,
y corticoides que también se pueden administrar tanto por vía oral por vía intravenosa. Estos últimos, junto con los antihistamínicos, van a tener un efecto de cierta forma preventivo para nuevos debuts durante el control clínico del paciente. Hay algunas dudas con respecto al uso de broncodilatadores. Se recomienda que se utilicen de la misma forma que se aplica en el esquema del manejo del asma severo, sobre todo y siempre que el paciente tenga un cuadro de broncoconstricción asociado a su cuadro anafiláctico. Hay un medicamento más que se puede utilizar si es que las manifestaciones digestivas son severas y son los antihistamínicos de tipo 2, como la ranitidina, por ejemplo. Aunque este último, como ya saben, tiene controversia porque se encontró que tiene ciertos compuestos cancerígenos en su presentación habitual de forma farmacéutica. En el peor de los casos, el paciente no va a responder a la epinefrina en monodosis. Esto suele ser habitual en pacientes jóvenes y que lo presentan secundario a una picadura de insecto. Pero si el paciente ya tiene varias presentaciones clínicas de un cuadro anafiláctico, es probable que responda de forma refractaria al tratamiento inicial. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Inicialmente se pueden repetir las dosis de epinefrina cada 5 a 15 minutos. Pueden ser hasta 3 dosis de forma única. A partir de este punto, si el paciente no responde clínicamente, lo que se debe realizar es un manejo adecuado un poco más intenso. Vamos con el primer punto, que sería un shock anafiláctico refractario a fluidos y a epinefrina intramuscular. Es obvio que el paciente tiene una vasodilatación y que la epinefrina no va a actuar de forma totalmente consistente y totalmente antagonista al efecto de la histamina. Además de eso, tenemos que aplicar una buena fluidoterapia para compensar el exceso de vasodilatación e hipotensión que presenta el paciente. Una vez optimizada la fluidoterapia del paciente y conociendo que la epinefrina intramuscular fue ineficaz, vamos a pasar a la epinefrina intravenosa. Esta se aplica por vía central de preferencia, ya que tiene manifestaciones cardiovasculares bastante intensas, y la dosis es de 1 microgramo por mililitro de una infusión de una epinefrina en 1 en 1.000.000, que es la dilución adecuada para dosis intravenosa. En el shock anafiláctico refractario a epinefrina en infusión, lo que se va a aplicar es ya considerar el uso de otros vasopresores como noradrenalina, dopamina o fenilefrina. En este punto el paciente probablemente ya esté en cuidados intermedios o intensivos, estará aplicado ya una vía central por la infusión de adrenalina previa que habíamos aplicado y además el paciente puede tener la necesidad de tener una intubación endotraqueal y el manejo a través del soporte vital extracorpóreo como el ECMO. En este punto podremos considerar ciertos medicamentos en pacientes específicos. Digamos que el paciente, además del shock anafiláctico, presenta también una enfermedad que le requiere el uso de betabloqueantes. En este caso, estos betabloqueantes pueden ser los que estén impidiendo que la epinefrina y otros vasopresores actúen de forma adecuada. En este punto, lo que se recomienda es la administración intravenosa de glucagón, 1.5 miligramos en dosis de carga y luego cada minuto o cada 15 minutos se aplica de 5 a 15 en infusión continua. Ha demostrado el glucagón ser muy eficaz en este tipo de pacientes. Finalmente, si el paciente entra en parada cardiorrespiratoria, se tiene que aplicar el protocolo ACLS de soporte vital avanzado. Las complicaciones de la anafilaxia dependen de la instauración correcta y óptima y a tiempo del tratamiento. Si es que nosotros nos demoramos en aplicar la epinefrina, si es que el paciente no está colocado en una posición correcta, que debería ser supina, no necesariamente en Trendelenburg inverso, pero al menos supina y totalmente horizontal. Si es que el paciente tiene una mastocitosis como enfermedad previa o una reacción bifásica previa conocida, se va a presentar esta última enfermedad o complicación, que viene a ser la reacción anafiláctica bifásica, que es que a pesar del tratamiento correcto y durante un leve lapso en el cual el paciente se estabiliza, tiene una recurrencia de los síntomas anafilácticos con la vasodilatación sobre todo y vuelve a caer en un estado crítico.
Finalmente, debemos hablar de la prevención. La prevención extrahospitalaria es bastante de sentido común. Si es que nosotros o el paciente o el individuo ya conoce a qué es alérgico, tiene que evitar a toda costa la exposición, bien si es de comida, bien si es de medicina o bien si es a ciertos insectos que puede estar expuesto. Con la prevención intrahospitalaria aquí tenemos algo importante, pues habrá casos en los cuales el paciente es alérgico a una sustancia la cual de forma inequívoca requiere para su manejo correcto de su enfermedad. En este punto se utiliza el protocolo de medicinas cruciales con prevención o inmunoprotección. Los medicamentos que más probablemente generen este tipo de reacciones y necesitemos aplicar un protocolo de prevención inmunológica van a ser los radiocontrastes, que se utilizan para exámenes imagenológicos, la quimioterapia, los hemoderivados y los sueros antiveneno de ciertos animales. El régimen recomendado por las guías actuales es el régimen 3H, es decir, de 13 horas, para la prevención alérgica al radiocontraste, que es en la cual se ha validado. Y consta de los siguientes puntos. Durante un lapso de 13 horas vamos a aplicar 3 dosis de la siguiente forma. 3 dosis de prednisona de 50 miligramos por vía oral. La primera dosis la vamos a aplicar 13 horas previas a la infusión del radiocontraste, la segunda dosis a las 7 horas previas y la última dosis 1 hora previa. En este punto, 1 hora previa antes de la administración del radiocontraste se recomienda además la administración de difenhidramina de 50 miligramos. Difenhidramina es un antihistamínico de tipo H1 y de primera generación. En este punto hemos terminado la revisión de la anafilaxia en el módulo de emergencias. Para más preguntas pueden encontrarme en redes sociales o mi correo que está indicado en la imagen. Gracias.